buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen. El día de hoy estamos muy contentos aquí en Copán porque tenemos la presencia del doctor Francisco Moreno. El doctor Moreno, a quien estoy segurísima todos ustedes conocen, es el jefe de medicina interna del Hospital ABC. Pero lo más importante es que es pues yo creo que el referente más importante a nivel nacional que tenemos con todos los temas de la pandemia. Entonces, buenas tardes, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, es para mí un orgullo estar hoy con la comunidad Copán y tratar de entender un poquito la enfermedad, disminuir los miedos, tratar de entender lo que está sucediendo y, pues, más que todo, ayudar a que volvamos a tener una vida lo más normal posible. Muchas gracias. Pues bueno, en Copán hemos establecido ya la fecha del regreso a las aulas. Esto va a ser en agosto para iniciar el ciclo escolar 21-22, ¿no? Estamos listos. La verdad es que hemos implementado protocolos de sanidad muy estrictos, con criterios incluso superiores a los que marca la autoridad. Y vamos a tener como máximo 15 estudiantes por grupo cada día, ¿no? Pero bueno, en este sentido, pues sí, hay familias que están con dudas, con algunas inquietudes, ¿no? Acerca del regreso a clases. Y bueno, claro, es por eso que pedimos hoy, pues, que usted nos ayudara y nos orientara, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerle, doctor, es, ¿cuál es la incidencia o qué tan probable es que un niño se contagie de COVID-19? Mira, la realidad es que todos los seres humanos, cuando apareció este virus nuevo, al no tener una exposición a un virus similar o a este mismo virus en tiempos pasados, pues todos somos susceptibles. Así es que los niños se pueden infectar igual que los adultos. Lo que es muy importante entender es que afortunadamente esta enfermedad es muy noble con los niños. Y aquí me refiero que los niños han tenido una incidencia de síntomas, es decir, muchos de ellos ni siquiera se dan cuenta que se enferman porque no tienen ningún síntoma, o un leve escurrimiento nasal, y eso hace que pensemos que los niños no se infectan. No, sí se infectan, y ahí es pues una condición donde ellos pueden contagiar a otros, pero la enfermedad manifiesta, la enfermedad grave, la hospitalización y afortunadamente los fallecimientos son infinitamente menores de lo que ocurre en la población adulta. Entonces los niños pues han tenido esa ventaja. La desventaja ha sido pues el aislamiento porque contagian. Sí se pueden infectar, sí pueden contagiar, pero no se enferman y rara vez requieren de tratamientos, claro, rara vez hospitalización y muy rara vez hay un deceso, afortunadamente. Ok, entonces sí podemos decir que es muy raro que un niño que se contagie de COVID-19, que su enfermedad evolucione al grado de tener que hospitalizarse, por ejemplo. Así es, mira, en estudios que se han hecho, la mortalidad en niños es de 0.02, es decir, hablábamos de que prácticamente 1 de cada 5,000 niños que se infectan puede fallecer. Y este número probablemente sea mucho más grande porque muchos niños no se diagnostican con COVID, es decir, la frecuencia de COVID está diagnosticada en una menor proporción. Probablemente se trate de un niño en 20,000. Claro. Pero con cifras oficiales, 1 de cada 5,000 que se infectan. Y pues si lo vemos, hay choques en la carretera, hay accidentes en la vía pública, hay accidentes en el trabajo, accidentes en la casa, en donde si nos ponemos a ver, porque uno dice, uy, pero 1 de cada 5,000, pero estos son eventos muy aislados y como indico, la frecuencia está estimada muy bajo porque muchos niños no dan síntomas y entonces nunca los diagnosticas. Claro. ¿Y qué hay, doctor, de las secuelas? Porque muchas familias nos han preguntado. De pronto sabemos que hay adultos que después de haber padecido COVID pues tienen muchísimos problemas. Y hay familias que nos han preguntado acerca de si sus hijos se llegan a contagiar de COVID, qué secuelas pueden tener. Incluso se ha hablado últimamente de un síndrome inflamatorio multisistémico, un nombre así, que hasta el puro nombre asusta, ¿no?
¿Qué nos Claro puede que contar sí. de esto? Mira, la verdad la presencia de secuelas en los niños es muy baja. Por decirles algo, la pérdida de olfato en los adultos es alrededor del 25 a 30% de los casos, y una secuela importante es que duran con la pérdida del olfato o con la percepción de olores en una forma anormal por largo tiempo. En niños menores de 10 años, la frecuencia de pérdida del olfato es menor a 1%. Entonces, la frecuencia de que queden con algún problema de olfato es Sí. mínima. Y así como está esa secuela, la comento porque es algo pues, muy claro para entender, las otras secuelas son muy poco frecuentes. Realmente, lo comento aquí, creo que el mayor problema que vamos a tener con los niños es esta falta de socialización que han tenido durante un año. La secuela Claro. psicológica del aislamiento, les aseguro que es mucho peor que lo que ha sucedido con niños que se infectan con COVID y que tienen alguna secuela muy extraña. Este tipo de enfermedades que hablas, que son dos realmente, la enfermedad de Kawasaki y el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que así se llama, porque se inflaman varios órganos, principalmente el corazón, los pulmones y los riñones. Esta enfermedad es sumamente rara. Ocurre en desde que empezó la enfermedad en Estados Unidos hasta el 2 de junio, reportaron 4.010 casos con enfermedad multisistémica inflamatoria pediátrica. Entonces, la frecuencia de esto es muy, muy baja. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente los niños nos preocupan, y cuando hay más casos, pues porque ha habido más enfermos, te llama la atención. No quiere decir que esto sea algo muy frecuente, es extremadamente raro. Es importante que lo conozcamos porque pues, si un niño después de tener COVID 2 o 3 semanas, porque esto ocurre después de tener COVID, empieza con Sí. síntomas de inflamación, pues el pediatra o la persona que lo vaya a ver debe de estar familiarizado con esto. Pero es muy raro. Y esta enfermedad tampoco es mortal. Esta enfermedad se puede controlar. Pero todo esto, pues es como cuando tú vas al cine y la película es mala. Entonces, pues todo el mundo le dices que la película es malísima, que no vayan a verla. Si la película es más o menos, pues no vas a decir nada. Es raro que tú hables de una película que no trasciende. Aquí pasa lo mismo. Cuando hay un caso desafortunado, pues se vuelve una noticia que pues nos alarma por la gran comunicación que hay y porque pues evidentemente los niños preocupan. Claro. Em, ¿Qué tan cierto es que bueno, los niños y los adultos, que después de haberse contagiado, después de haber tenido COVID-19, generan anticuerpos? Mira, la mayor parte desarrollan anticuerpos. Hay un 30% aproximado de gente que por alguna razón no eleva anticuerpos. No sabemos si esto quiere decir que no estén protegidos, porque las defensas en nuestro cuerpo están dadas por anticuerpos y por unas células especiales que se encargan de detectar, sobre todo infecciones virales y destruirlas. Se llama inmunidad celular. Desafortunadamente no tenemos cómo medir esta inmunidad celular. Pero en un estudio que se hizo en Suecia, junio del año pasado, ya lleva un año, se documentó que muchas de las personas que no elevan anticuerpos tenían ese tipo de inmunidad. La mayor parte de la gente, cuando tiene la infección por la COVID, desarrolla anticuerpos y quedan protegidos por un tiempo. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad? Todavía no lo sabemos. Es una enfermedad nueva que va avanzando a través del tiempo. Ok. Tenemos algunas familias que, bueno, en su casa viven los abuelitos, ¿no? Algún familiar o incluso que los padres son población vulnerable, ¿no? De estas personas que sabemos que si se enferman, pues tienen más posibilidades de que se les complique la enfermedad. Pero entonces, nosotros creemos que para agosto, que ya van a estar la mayor parte de los adultos vacunados y las cosas van como hasta ahorita, sobre todo los abuelitos, ¿no? Los papás, bueno, ya están vacunando a gente incluso de 40 años. Si ya para agosto van a estar vacunados, entonces creemos que la posibilidad de que un niño se contagie en la escuela y lleve el virus a su casa y contagie a sus familiares es muy baja. Mira, y es real lo que tú me estás comentando. Desafortunadamente, lo ideal hubiera sido que todos ya estuviéramos vacunados. Es una enfermedad nueva, es imposible vacunar a 8 billones de individuos que
vivimos en el mundo, en la Tierra actualmente, y por razones prácticas. Una, porque los niños, como decíamos al principio, se enferman menos y evidentemente tienen una enfermedad menos grave cuando les llega a suceder. Y porque queremos saber, cuando estén las vacunas ya accesibles a los niños, que los estudios de seguridad se desarrollaron con una base suficiente para que sabemos que las vacunas sean seguras, pero tener los datos claros de que esto es real. Entonces, por eso los niños se han retrasado en la vacunación y van a ser el último grupo en ser vacunado. Pero la enfermedad es más agresiva en adultos mayores, en personas con diabetes, en personas con hipertensión, en personas con sobrepeso. La mayor parte de esas personas con el ritmo de vacunación deben de estar vacunadas para agosto. El hecho de que un niño se contagie y lleve la enfermedad a casa, pues era algo muy riesgoso en enero o en febrero, porque pues todos éramos vulnerables a enfermarnos. Si uno está vacunado, el riesgo, la eficacia de las vacunas consiste en que, aunque yo me llego a infectar, no me enfermo y no me hospitalizo. De alguna forma, podríamos decir que hacemos que los adultos se comporten como los niños, en donde la mayor parte de ellos ni se enferman ni se hospitalizan, y extremadamente raro es que alguien llegue a morir estando vacunado. Okay. Entonces, lo que tienen que entender es, el COVID no va a desaparecer por un buen rato. Vamos a tener que coexistir con Convivir con el exacto. Coexistir significa aprender a evitar el riesgo, pero también a no limitar mis actividades en donde estemos generando una mala calidad de vida. Y lo que estamos haciendo ahorita, no por gusto, sino por protección, es algo que puede dañar mucho a la sociedad infantil de adolescentes. Ellos han padecido el no tener contacto con sus amigos, contacto con las personas que lo rodean. Ese tipo de situaciones son las que tenemos que evaluar. Ahí va a estar el virus, sí, pero nos vamos a proteger. Estando vacunada la mayor parte de la población, la frecuencia de estas infecciones va a disminuir. Entonces tenemos que tener confianza y también confiar en lo que están haciendo ustedes, porque no es que pues ya queremos abrir en agosto y de un día para otro van a abrir la puerta. Se están preparando con protocolos, con medidas, claro, para que si la población está vacunada, la población vulnerable, tienen ustedes esos protocolos, el riesgo que vamos a tener va a ser mucho menor. Que existe, todo en la vida tiene un riesgo. El vivir es un riesgo. claro. Entonces, vamos a tratar de disminuir el riesgo de la mejor manera para que podamos regresar a algo normal que de otra forma pues, nos va a dañar. Claro, porque además lo que observamos es, en la escuela va a haber un ambiente muy controlado, ¿no? Con un protocolo muy estricto. Pero, por ejemplo, anda uno en la calle y ve los centros comerciales llenos, la gente en el cine, los restaurantes. Entonces, bueno, no es posible que los chicos corran más riesgo en la escuela, que es un ambiente controlado, que el que corren, el riesgo que corren andando en la calle ya haciendo casi una vida normal, ¿no? Incluso hubo un estudio que se hizo en una ciudad en Estados Unidos en esa situación, en donde lo que vieron es que a veces los niños se contagiaban más fuera de los ámbitos escolares donde había el uso obligatorio de cubrebocas, las medidas que hacemos, que en los ámbitos de la casa, en donde a lo mejor salían a jugar con otros amigos, no tenían esas medidas porque no se les exigía y se infectaban más. Entonces, es algo similar a lo que nos pasa a nosotros los médicos tratando pacientes con esta infección. Nosotros tenemos que tratar a todo paciente como potencialmente infectado, entonces nos cuidamos. Si salimos y no nos cuidamos y tenemos actividades en las que no nos cuidemos, perdemos esa protección y nos podemos infectar. Eso también lo tiene que entender la familia. ¿Por qué? Porque no es que tu hijo no vaya a la escuela y esté encerrado todo el tiempo, sino también salen ustedes y eso pues también lleva un riesgo. En la escuela, con protocolos, esos riesgos se pueden disminuir a que sean lo menor posible. Sí. Hablando de los protocolos, de los protocolos de sanidad en la escuela, sabemos que, por ejemplo, los niños chiquitos, los de kinder, ¿no? Primaria inferior, pues es muy común que se enfermen de gripita, de resfriado. Entonces, ¿en qué momento nosotros debemos considerar un síntoma de estos como de una señal de alarma? O sea, ¿qué tenemos que hacer como escuela y como familia con estos niños? ¿Los tenemos que aislar? Va a tener que haber una... ahora,
En las escuelas llamaba la atención que las enfermerías eran realmente lugares en donde los niños a veces iban en el recreo que les dieran dulces y se hacían amigos de la enfermera para esa situación. Va a jugar un papel importante el departamento de salud de cada escuela, en donde van a tener que llevar un expediente, conocer cuál es el estado de salud de las personas, si están vacunadas o no. Eventualmente, pues los niños se van a vacunar y va a haber un registro de esta situación. En un inicio, pues vamos a tener que ser muy cuidadosos. Y entonces probablemente tengamos que hacer muchas pruebas de tipo de antígeno, que son unas pruebas sencillas que te dan un diagnóstico rápido. Pero yo creo que aquí lo más importante es la comunicación. ¿Por qué? Porque a veces da la impresión de que si mi hermano, o si mi esposa, o si mi primo tiene COVID, me da pena decirlo. ¿Por qué? Porque pues, van a pensar que no me cuidé o van a pensar que hicimos algo mal. Aquí la comunicación de la sociedad, de los padres, hay que ser realmente solidarios con los demás. Si alguien en la familia tiene COVID, ese niño se tiene que aislar, no acudir, porque de otra forma él puede ser el inicio de esto. Claro. Así como ustedes van a avisar si ocurre un caso, es muy importante lo contrario, que de la familia haya la comunicación y de esa manera podemos prevenir que otras personas se enfermen. No es algún pecado o no es un castigo o no se le va a juzgar a nadie que se llegue a enfermar por este virus. Porque no, y la verdad es que tenemos que trabajar en equipo. Claro. No se puede de otra manera, familia y escuela, poniéndonos de acuerdo, manejando los mismos criterios, y va a ser la única manera de poder minimizar los riesgos, ¿no? Claro, esta enfermedad, y lo he comentado mucho en entrevistas anteriores, es una enfermedad que requiere de mucha solidaridad, de civilidad y de solidaridad. El uso de cubrebocas porque evitas estar diseminando la enfermedad, el comunicar con quién estuviste si resultaste infectado, el estar el tiempo aislado que debes de estar, aunque te hayas sentido bien ya los últimos 3 o 4 días. Todas este tipo de cosas son situaciones en donde trabajamos juntos. Si ellos se cuidan, si tú te cuidas, si nosotros nos cuidamos, al final, como sociedad, podemos regresar a hacer cosas. ¿Por qué? Porque no vamos a ser los primeros. Ya hay otros países que lo están haciendo y lo están haciendo bien. Lo único es aprender a esta civilidad y solidaridad de la que a veces hemos carecido en nuestro país, desafortunadamente. Claro. Oiga, doctor, otra duda muy recurrente de los papás, hablando del cubrebocas, para los niños más chiquitos, del kinder, por ejemplo, ¿es verdad que traer el cubrebocas durante mucho tiempo les puede causar alguna afección en su salud? Mira, te voy a contar de 2 estudios que a mí me fascinan. Uno fue en voluntarios, en niños entre 6 meses y 1 año. Los monitorizaban en un hospital con un cubrebocas durante 24 horas, tomaban periódicamente oxigenación, signos vitales y todo. Estamos hablando de niños desde 6 meses. Y se vio que no había ningún daño, podían estar las 24 horas con ese cubrebocas. Pero el otro estudio al que me quiero referir es precioso. Es un estudio que se hizo en Boston, en donde compararon qué tanto se apegaba, o sea, qué tanto la gente cumplía con las normas del cubrebocas de grupos de edades de 5 a 10, de 10 a 15 y así, y comparándolo con adultos. El grupo de 5 a 10 años fue el mejor. Los niños no se querían ir a dormir sin cubrebocas, porque ¿qué pasa? Los niños saben que está el virus, le han tenido miedo al virus, es algo que es como decíamos antes, el coco, pues sí, el coco no lo veías, pero te asustaba. Aquí no ven el virus, pero se asustan porque pues, todo el mundo habla de eso. Y ahorita, el ponerles un cubrebocas los hace partícipe de la solución de la enfermedad, porque si tú le dices, el ponerte el cubrebocas evita que tú puedas diseminar la enfermedad o que me puedas contagiar o que tú te puedas contagiar, le estás dando algo al niño que no ha tenido durante toda la pandemia, una posibilidad de ayudar a que la enfermedad se disminuya, a que los papás no se enfermen, a cuidar a ellos, se sienten más seguros con cubrebocas. Entonces, no hay ningún riesgo de utilizar cubrebocas. Evidentemente son cubrebocas de tela que tenemos que tener pues cuidado de que los estemos lavando. He hablado que en las escuelas a lo mejor valdría la pena que cambiaran los colores de los cubrebocas para que pues, no hubiera la tentación de ponerle siempre el mismo cubrebocas y que el lunes fueran de amarillo, el martes.
que sientan los niños que el cubrebocas es parte de su uniforme, porque si nosotros sintiéramos que es parte de nuestro vestir, sería muy fácil. Cuesta trabajo entender por qué la gente no usa cubrebocas. Nosotros aquí en el hospital usamos prácticamente el 80% del tiempo. Yo no lo uso mientras estoy dando una plática, pero el resto del tiempo lo tengo al lado. Entonces, hay que ser solidarios. Acá está el mío. No, es que ya lo sentimos como parte de nuestro vestuario, ¿no? No puedes salir sin él porque sientes, no sé, que no traes alguna prenda importante, ¿no? Y fíjate todo lo bueno que ha traído el cubrebocas. Es el año que menos casos de influenza ha habido desde hace 20 años. El lavado de manos y el cubrebocas ha hecho que la frecuencia de infecciones gastrointestinales disminuya muchísimo. Teníamos mucho miedo en el invierno de confundir infecciones respiratorias de otros virus con COVID porque pues, pueden dar los mismos síntomas y disminuyeron porque usamos cubrebocas. Los asiáticos lo usan en forma continua. Entonces, es algo que ojalá y aprendamos que no se ve mal, que no te hace vulnerable, que no te daña, que no te hace menos valiente. Es una medida para que tú te cuides y nos cuides a los demás. Claro. Bueno, entonces concluimos en que sí lo pueden traer todo el tiempo. ¿Hay algún tipo de cubrebocas que esté recomendado para niños? Mira, para los niños hay que buscar cubrebocas que sean cómodos, porque a veces el cubrebocas es incómodo. Va a ser imposible que los niños traigan, y no lo recomiendo, ni KN95 ni N95. Esos son cubrebocas para el sector salud. Lo mejor son los cubrebocas de tela que pudieran cubrirles y enseñarles bien, a lo mejor en el primer día de clases o enseñar bien cómo usar un cubrebocas que no tiene que ser muy sofisticado, lo que tiene que hacer es cubrir bien los orificios por donde pueden salir esas gotitas de saliva de las cuales tú contagias. Entonces, que aprendan a usar un cubrebocas, que ellos mismos se vuelvan responsables de su uso y del uso de grupos, como comentabas, grupos burbuja que se han mencionado, en donde si tú tratas de mantener grupos pequeños, en donde el contacto sea entre ellos, uno de ellos pues puede ser el capitán y decir, a ver, esta semana me toca a mí ver que todos lo usen bien y le das al niño un rol que lo va a agradecer él y su familia. Porque ahora yo he visto niños que usan el cubrebocas y dicen, mamá, traes mal el cubrebocas. Me da mucho gusto. ¿Por qué? Porque entienden cuál es la visión de esto. Entonces, un cubrebocas normal de tela, pueden escoger colores, sé que el colegio se está tratando de diseñarlos. La realidad es esto, lo que tú tengas te va a proteger de que estés eliminando estas gotitas de secreción respiratoria. Y es suficiente con que los niños traigan el cubrebocas. No hay necesidad de ponerse además una careta, ¿no? Incluso cuando se ponen una careta, complican el manejo del cubrebocas. La careta es incómoda, se la mueven y la careta no va a reemplazar al cubrebocas. La careta lo que te puede ayudar es evitar que entre la secreción respiratoria a través de tus ojos. Pero también es importante entender que los niños, también por esta enfermedad más leve que tienen habitualmente cargas virales más bajas y periodos de contagio más cortos. Entonces, poner una careta sería contradictorio porque seguramente eso les va a ocasionar que se estén moviendo la careta frecuentemente y con ello, pues se toquen más la cara, se muevan más el cubrebocas. Si aprendemos a que usen el cubrebocas y tratar de no tocarme la cara, va a ser mucho mejor que el estar usando una careta. Ok, bien. Doctor, entonces, por todo lo que hemos platicado, yo me quedo entonces con esta idea de que usted está de acuerdo en que es muy importante que los niños regresen al colegio, sobre todo por estas consecuencias que ha tenido el confinamiento, ¿no? Todos estos problemas, sobre todo de tipo emocional, que han tenido los niños. Nosotros sabemos de casos de niños que han estado incluso deprimidos, que ya están muy desmotivados, que ya están cansados, ya necesitan regresar a la escuela, a retomar su vida social, que es tan importante para su desarrollo. Yo creo que los dos grupos de edad que han sido más golpeados, y todos evidentemente han sido golpeados por esta infección, por la pandemia, han sido los niños y adolescentes, o sea, el grupo de edad de la gente joven y de la gente de la tercera edad.
la gente de la tercera edad porque han perdido la capacidad de estar en comunicación, sienten que pues están viviendo sus últimos años, están perdiendo a los nietos, de toda esta cuestión en donde también ha habido incluso un daño cognitivo. Pero en los niños, esta es la época de sociabilizar. Ellos no vivían con miedo y ahora tienen un miedo. O sea, toda esta situación pues les ha ocasionado un daño. Y si tú lo sigues recluyendo en tu casa, si lo sigues aislando, si lo sigues sobreprotegiendo, pues lo que estás generando es una persona con más temor, con más miedo, que tiene que enfrentar a una situación que estamos viviendo. No nos había tocado enfrentar guerras, no nos había tocado enfrentar realmente situaciones muy difíciles que probablemente nuestros abuelos o bisabuelos vivieron. Nos ha tocado enfrentar esto. A los niños les tocó enfrentar esto muy jóvenes, pero puede ser una generación en donde entiendan que la salud es importante, entiendan que la alimentación es importante porque ahora saben que si yo estoy pasado de peso tengo mayor riesgo de tener una enfermedad grave. Ya saben que el médico es alguien importante, que hay que cuidar y que hay que ir y checarse, que las vacunas van a ser importantes. Podemos crear un futuro de jóvenes mucho más conscientes de algo que se nos había olvidado a todos, la salud. Veíamos al doctor solamente cuando estábamos enfermos o para alguna cuestión especial. No nos cuidábamos, no hacíamos medicina preventiva. Este grupo de niños, de jóvenes, pueden crecer con esa visión que los haría diferentes y mejores seres humanos en el futuro. Yo les diría, riesgos siempre hay, pero el riesgo hay cuando te subes un coche, el riesgo hay cuando te subes un transporte público. Todo en la vida genera un riesgo. Hay que minimizarlo, sí, hay que ponerte el cinturón de seguridad, hay que ponerte un cubrebocas, hay que ir a la velocidad adecuada, hay que tratar de tener espacios abiertos para que esté la ventilación adecuada. Todas esas medidas que ustedes están llevando como protocolos es lo que hacemos cuando nos subimos un coche para evitar un accidente. Igual, porque todo en la vida tiene un riesgo y desafortunadamente esta enfermedad no va a desaparecer. Pero si hacemos las medidas adecuadas, el riesgo lo vamos a hacer muy pequeño. Claro. Doctor, hace rato ya por último, hace rato que en esta respuesta, perdón, que me daba, donde hablaba de la alimentación, yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, todo el mundo corrió a comprar vitamina C y empezó, bueno, yo empecé a tomar cápsulas de ajo y cuánta cosa me encontré. ¿Hay algo que usted recomiende a los padres de familia para tener más protegidos a sus hijos? Mira, es un muy buen tema, porque lo que mejor ayuda al sistema inmune es comer bien, hacer ejercicio, dormir bien, disminuir el estrés. Y muchos pensamos que tomando algún complemento vamos a lograr sustituir todo eso por ese complemento. No lo hay, desafortunadamente. No hay un suplemento que te suba el sistema inmune a tal grado de que estés totalmente protegido. Sí, la vitamina C, sí el zinc, sí la vitamina D ayudan. Pero lo que más ayuda es comer bien, tener las horas de sueño adecuado, hacer algo de ejercicio, mantener una higiene constante. Eso es lo que nos ha ayudado a vivir más tiempo. Entonces, no pueden sustituir unas cosas por otras. Pueden tomar vitamina C, pueden tomar vitamina D, sí, pero lo más importante es dormir bien, comer bien, tratar de disminuir el estrés, tener una convivencia, una plática en la que bajemos los niveles de tensión que existe sobre todo en nuestra sociedad, los miedos. Si platicamos de los miedos, podemos lograr mucho. Creo que nos hemos dado cuenta también de que el tipo de terapias en donde uno va y platica con alguien que no necesariamente es de tu familia y platicas y le haces ver tus miedos, sacar los miedos ha ayudado. Creo que también ese es otro departamento que probablemente tenga mucho más importancia en las escuelas, el departamento de psicología. ¿Por qué? Pues por el daño que ha habido y también por el miedo que ha generado ese daño, ¿no? Yo creo que esas cosas te pueden ayudar a que tu sistema inmune esté lo mejor que nunca. Claro. Bueno, pues, doctor, no sé si usted tenga algo que agregar o quisiera dar un mensaje a las familias Copán. Pues mira, sobre todo aquellas que están preocupadas. Me da mucho gusto dar este tipo de plática contigo y a la comunidad Copán. Algo que he hecho es, mis pláticas nunca cobro un centavo porque creo que es educación y me llenan de alegría cuando veo que la gente está interesada en lo mismo que yo estoy interesado, en que estemos sanos. Sé que da miedo. Les prometo que cuando empezó la pandemia me daba miedo venir, me daba miedo regresar a mi casa y contagiar a mi esposa.
me da miedo que mis hijas que viven en el extranjero se contagiaran y que yo no esté cerca para cuidarlas. Y ellas han regresado a hacer sus actividades normales. Y mi esposa no me corrió de la casa. Seguimos en una situación en donde pues sí da miedo que te puedas contagiar, pero hemos minimizado los riesgos. Entonces hay que tener confianza y hay que ver los dos lados de la moneda. Sí, el miedo de la enfermedad, pero por otro lado, el daño psicoemocional que está provocando Claro. el encierro, el aislamiento, la falta de convivencia que hemos tenido ya durante más de un año. Se están preparando las escuelas, estamos dando pláticas para eso. Vean que su comunidad Copán está preocupada por esa situación y de esa forma les aseguro que vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante de esta pandemia. Ya llevamos mucho, pues, del tiempo ya pasado, ya está atrás, ya no regresa. Nos falta el último y lo vamos a hacer bien, pero ya no podemos generar más este miedo que no podemos Seguir, evitar en forma seguir, total, es decir, estoy seguro. sí, y seguir como deteniendo la vida, ¿no? O sea, duramos mucho tiempo en pausa y la verdad es que para los niños ha sido muy dañino. Entonces, sí, estamos muy contentos en la escuela de ya pronto tenerlos aquí, que se reactive todo, su vida social. Hace rato usted hablaba del ejercicio, ¿no? Han estado como muy sedentarios, entonces, bueno, pues ya volver igual a hacer ejercicio, ¿no? A la convivencia, a muchas cosas, claro, siempre dentro de un ambiente controlado. Y mi último mensaje sería a los papás, sé que hay papás preocupones, pero yo me acuerdo que cuando mi papá me prestaba el coche, no me decía nada. Mi mami era más estresada y el día que me dijo, mi hijo, te presto mi coche, pero no lo vayas a chocar. Y ese día lo choqué. ¿Por qué? Porque no hay que predisponer a nuestros hijos. Oye, te vas a ir a la escuela y no te me vayas a contagiar. No, a ver, vas a ir a la escuela porque estamos seguros de que en la escuela te van a cuidar, que tú vas a hacer las cosas bien. No les digamos, no te vayas a enfermar, porque entonces ese miedo te lo llevas. Y ese Claro, miedo a lo mejor hace que no puedas ni disfrutar el momento de estar estudiando, ni disfrutar a tus amigos y de alguna manera te vuelves por alguna razón más vulnerable a cometer errores y que suceda. Recuerden eso, yo la verdad me quedé mucho con eso. Cuando mi mamá me dijo, no vayas a chocar, fue la primera vez que choqué. Entonces, sí. vamos a confiar en nuestros hijos, a confiar en la escuela en la que están nuestros hijos y como sociedad, lo dijiste muy bien, ser un equipo de trabajo en la que veamos por salir adelante. Claro, sí, me encanta eso. Pues, doctor, por nuestra parte sería todo. No nos queda más que, bueno, volver a agradecerle muchísimo, muchísimo el tiempo que nos dedicó. Nos ayudó muchísimo la información. Estoy segura que los padres de familia también están ya más tranquilos y tienen ya menos dudas. Entonces, muchas, muchas gracias. Vamos a Este, salir adelante Vamos y a lo salir estamos adelante. haciendo Cada vez bien. estamos más cerca. Así es, y lo están haciendo bien. Un Muchas honor y un gusto gracias. ser parte de esta comunidad Copán. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, doctor. Abrazo. Y a toda la comunidad Copán, bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación de ver hoy esta entrevista con el doctor Francisco Moreno. Si tienen todavía alguna duda, alguna inquietud, pueden escribir a mi correo que está ahorita apareciendo en pantalla y con mucho gusto los atendemos. Pues muchas gracias y buenas tardes a todos.